Hola, vamos a seguir con cálculo de área bajo una curva, ¿sí? Y ahora tenemos este problema. La integral de 0 a, los límites pueden ser numéricos, pero también pueden ser dados en forma general. Por ejemplo, a es un valor numérico, obviamente, pero es un valor numérico cualesquiera, o sea que esta integral está calculada entre 0 y cualquier valor después de 0, donde a puede ser 1, 2, 3, 2.5, cualquier valor, pero es calculada en forma general. También se pueden calcular las integrales definidas de esa manera, ¿sí? Y las evaluaciones son iguales, ¿sí? Como lo vimos en las clases anteriores, a través de la definición de integral definida de f de a, b, f de x igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a, que son las evaluaciones de los límites de integración, y que ya lo hicimos en dos ejemplos anteriores. Por ejemplo, este. Ahora, lo que tienes que ver es de que la integral es una de las 25 que ya conocemos, ¿sí? O llevarla a esos formatos. Aquí, por ejemplo, es directa. Esta es de la forma, lo voy a poner aquí abajo, esta es de la forma du sobre u cuadrada más a cuadrada, o a cuadrada más u cuadrada. Esto es igual a 1 sobre a, arco tangente de u sobre a, más la constante, ¿sí? Esta es la de las fórmulas, ¿sí? Esta es la de las fórmulas. Y esta se adapta exactamente a esta. Entonces ya es directa porque u cuadrado es x cuadrada y a cuadrada pues es a cuadrada, ¿no? U es x y a es a, sin el cuadrado. Entonces nada más aplicamos directa la integral. Es 1 sobre a, 1 sobre a, arc tangente de u sobre a, en este caso de x sobre a, ¿sí? Y aquí en vez de más c, ¿no? Porque no es una integral indefinida, va de 0 a a. Así se hace la evaluación, ¿no? Límite inferior, vertical, límite inferior, límite superior, ¿sí? Y se aplica el resultado que ya habíamos mencionado. Entonces evalúa todo en a, o sea, la variable de integración que es x, se sustituye por a en el límite superior. Entonces 1 sobre a, arc tangente de a sobre a, ¿sí? Menos en el límite inferior 1 sobre a, arc tangente de 0, ¿sí? Y eso va a ser igual a 1 sobre a, arc tangente de 1 menos la tangente de 0. Pero la tangente de 0 es 0, ¿sí? La tangente de 0 es 0. Y la tangente de, el arco tangente de 1, ¿sí? Es la inversa de 1, sí van a ser algunos grados que tenemos que calcular a través de la calculadora, ¿sí? En este caso les voy a decir cuánto es el arco tangente de 1, ¿sí? El arco tangente de 1 es más o menos lo siguiente. Eso, la segunda función. Utilizan en la calculadora la segunda función, ¿sí? Y ponen tangente, que es el arco tangente. Entonces, tangente a la menos 1, ¿sí? Tangente, que es la tangente de 1, de 1, ¿verdad? Y este es igual a 45 grados, ¿sí? Entonces esto es, y el arco tangente de 0, entonces menos 1 sobre a, arco tangente de 0, ¿sí? Entonces 45 grados, menos el arco tangente de 0, creo que es 0, ¿eh? Entonces vamos a verlo. Tangente a la menos 1 de 0, en efecto es 0, ¿sí? Este es dado en grados, pero lo podemos ver en radianes, ¿sí? Y por una simple regla de 3. Si pi radianes son 180 grados, pi sobre 2 radianes sería 90 grados. Y
pi sobre 4 radianes serían 45 grados, ¿sí? Entonces esto es igual a pi sobre 4 unidades cuadradas, ¿sí? Entonces ese sería el resultado. Claro, si lo quieren dar en decimales, ponen pi 3.14 sobre 4 y esto les da. Y esto les va a dar más o menos lo siguiente, ¿sí? Y igual a 0.785 unidades cuadradas. Generalmente los resultados se dan en términos de pi, o sea, es suficiente, pero si quieren ustedes darlo en unidades enteros y decimales, pueden hacer eso, por ejemplo, ¿sí? Y esta es la forma, por ejemplo, de cómo se evalúa una integral definida, ¿sí? Bajo los límites que nos están dando de forma generalizada, ¿sí? Pero perdón, aquí hay un pequeño problema, ¿sí? Fíjense cómo es 1 sobre A, entonces aquí es sobre A, esto es sobre A, entonces aquí sería sobre 4A, entonces sería 3.14, no, entonces aquí no estaría yo incorrecto, ¿sí? Esto sería sobre A, ¿no? Sobre 4A, esto sería sobre A, ¿sí? Sí, porque la A, mientras no le demos un valor, pues tenemos que arrastrarla en todo el desarrollo del problema. ¿Estamos de acuerdo? Pues la equivocación vale, porque puede ser lo mismo, ¿no? Entonces rectificas, ¿sí? Entonces esa es la forma en cómo se puede resolver, evaluar, mejor dicho, la integral. Y la integral que te ponen es la integral que ya vas a saber, porque son de las que ya se hicieron anteriormente, ¿sí? Entonces, esa sería la situación. Muy bien. Entonces, pasamos a otro problema. Hay otro tipo de problemas. El primer tipo de problemas es que te pongan una integral y que la evalúes, una integral definida, como ya lo vimos con los 2, 3, 4 problemas, ¿no? Con esto, o 3 problemas, ¿sí? Pero hay otro tipo de problemas, ¿sí? Hay otro tipo de problemas en donde te piden lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a plantear la forma en cómo se plantean algunos otros problemas, ¿sí? Por ejemplo, te van a pedir, el problema es el siguiente, eh, hallar el área limitada, ¿sí? Hallar el área limitada por la parábola y igual a x cuadrada, el eje x y el eje x y el eje y. Y las ordenadas, perdón, y las ordenadas x igual a 2 y x igual a 4. Ese es más o menos el problema. ¿Sí? Fíjense, este es otro tipo de problemas que viene siendo resueltos de la misma manera, nada más que la redacción es distinta. En los problemas anteriores, nada más se pide que se evalúe la integral definida, ¿sí? Pero en este tipo de problemas ya te da la redacción diferente, te dice hallar el área limitada por la parábola y igual a x cuadrada, el eje x y las ordenadas x igual a 2 y x igual a 4. ¿Cómo se interpreta eso? En un sistema cartesiano, sí, para que más o menos veas la explicación, la parábola es una función y igual a x muy conocida, esta es más o menos así. Es la parábola con ramales que son expositivas, ramales hacia arriba. Esta es la función y igual a x cuadrada. O f de x igual a x cuadrada, que es lo mismo, ¿sí? Es cualquiera de las dos. Y dice, hallar el área limitada por la parábola, el eje x, que este es el eje x,
el eje X, o sea, lo que limita, ¿no? La curva, el eje X y dos ordenadas, X igual a 2, 1, 2, este es el 2, y X igual a 4, 1, 2, 2, 3, 4, ¿sí? O sea, las ordenadas, recuerden que son, ¿no? Esto, 2, 2 y 4, ¿sí? Entonces el área limitada entre el eje X, la curva y las dos ordenadas es este espacio. Digo esta superficie, perdón. Es esa superficie. Es lo que nos pide. ¿Cuánto vale esa área bajo la gráfica? Pues bajo la curva, que viene siendo lo mismo, sin nada más que redactado de forma diferente. Entonces, solo ¿qué tenemos que interpretar esto? En términos de la integral definida. Ah, bueno, pues entonces esto va a ser el área. Esa área buscada va a ser la integral entre los dos límites, ¿no? Entre 2 y 4, así se interpreta, de f de x, que es la función, ¿no? Pues x cuadrada de x, ¿sí? Ahí está. Ese es lo que nos están pidiendo, nosotros lo interpretamos como una integral definida. Y entonces, pues ya así la resuelves. Entonces, esto es igual a quién, a x cúbica, es de la forma x a la n de x a la u de 1, x cúbica sobre 3, entre los límites de 2 a 4, ¿sí? Y nada más, pues, evalúas, ¿sí? El f de a, que es la evaluación en el límite superior, sería la variable, esta, 4 al cubo. Está sobre 3, ¿no? ¿Sí? Menos, la variable es 2 al cubo sobre 3. Esa es la forma de evaluación. Este es 64 tercios, ¿verdad? Menos 8 tercios. 64 menos 8 son 56 tercios. ¿Sí? Y 56 tercios es aproximadamente 18.6 unidades cuadradas. Entonces, ese sería el área bajo la gráfica. ¿Sí? 18.6 unidades cuadradas. Entonces recuerden que las integrales definidas tienen un valor numérico, a diferencia de las integrales indefinidas que no, ¿no? Son expresiones algebraicas que se dan a través de las fórmulas de integración y ya. Claro que la constante de integración tiene en la integral indefinida tiene un sentido, digamos, ¿no? ¿Sí? Que no explique, pero si me da tiempo más adelante lo voy a hacer. Ahorita solamente es cuestión de aprender las técnicas de cómo se integra. Entonces ya está, ¿no? Entonces recuerden que cuando les pidan hallar el área limitada por una función entre el límite del eje X y límites que son rectas verticales, estas ordenadas son rectas verticales, que son estas, ¿sí? Entonces es el área bajo una curva que se interpreta como la integral definida entre los límites de integración sobre el eje X. Puede ser también los límites de integración sobre el eje Y y la variable puede cambiar, pero ese es un ejemplo especial que vamos a ver después. ¿Sí? Ahorita solamente son todas con respecto a las ordenadas, el eje X, la curva y las ordenadas que se levantan, ¿no? Que son las rectas verticales, que son estas dos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a ver cuál sería. Es el ejemplo 2, por el círculo. Cuidada por el círculo. Por el círculo, ¿cuál? X cuadrada más Y cuadrada igual a 25. X cuadrada más Y cuadrada igual a 25. Y el eje de las X y las ordenadas X menos 3 y 4. ¿Sí? El eje X y las ordenadas
x igual a menos 3 y x igual a 4. ¿No? Ahí está. La misma redacción. Hallar el área limitada por la función. En este caso no la cambia, ya no es una parábola. Viene siendo una circunferencia. Si esta circunferencia se observan, es una circunferencia de radio 5, ¿sí? Y esos son los límites, ¿no? Del rango, del dominio, perdón, de la circunferencia. El eje X y las ordenadas X menos 3 y 4, ¿sí? Miren, cuando se pide este tipo de problemas, para la circunferencia específicamente, tenemos que, nos piden del área del círculo, pero el círculo en sí mismo, así como está, no es una función, entonces no podemos integrarla de esa manera. Entonces lo que se hace es tomar media circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, sí, lo voy a hacer algebraicamente. Lo que debes de hacer es despejar y, ¿sí? Entonces y es igual a 25 menos x cuadrada más menos raíz, ¿sí? Es la manera, lo despejas, ¿no? Primero despejas la x cuadrada, este pasa restando, ¿no? Está, ¿sí? Y luego extraer raíz para calcular y. Al extraer raíz tienes dos valores, ¿sí? El positivo, esta circunferencia ya despejada explícitamente de esta manera, lo que quiere decir es de que el más es la parte de arriba de la circunferencia y el menos es la parte, es el semicírculo de abajo. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Aquí tendríamos el 1, 2, 3, 4, 5, sería el menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, aquí sería el 5. 1, 2, 3, 4, 5, aquí sería otro 5. Y 1, 2, 3, 4, 5, el menos 5. Deben estar espaciados igual, para que les salga bien. Pero lo pueden esbozar, eso no es ningún problema. Entonces la parte positiva, ¿sí? Es la media circunferencia. Esta viene siendo y igual a más raíz de 25 menos x cuadrada, ¿sí? Y la otra, la negativa, viene siendo la parte de abajo de la circunferencia, pero nada más necesitamos una. Como nos piden el área limitada por el círculo, nos piden de todo, pero no lo podemos hacer con esta función, ¿no? Porque esta no es función y en cálculo es muy importante las derivadas y las integrales deben de ser de funciones. O sea, no puedes meter cualquier cosa, no puedes meter cualquier expresión, tiene que ser función lo que tengas que derivar o integrar. Y ese es uno de los aspectos teóricos fundamentales que se los mencionó de una vez en términos de integrar o de derivar expresiones, ¿no? Deben de ser funciones. Ah, pues, y esta no es función, ¿no? Es función si solamente se toma la mitad, esta sí. Porque si tomas todo completo, entonces va a haber un valor del dominio que le corresponden dos del contradominio y eso pues no es la definición de función, ¿sí? Hago la aclaración. Entonces debes de tomar nada más esta. Y como la otra es simétrica y es igual, ¿qué haces? Pues multiplicas por 2 ya una vez que calcules el área bajo la gráfica. ¿Qué te piden? Esta área. Esta y la otra, ¿no? Y la otra, que completa la circunferencia, es toda. Pero nosotros vamos a calcular esta nada más. Con esta es suficiente. Siempre todos los problemas de que se pidan áreas limitadas, si la función si la expresión que te dan es una cerrada, como son todas la elipse, y la circunferencia, que son las curvas cerradas, digamos, ¿sí? Esas no son funciones. Son funciones solamente si despejas la y y tomas nada más la parte positiva o la negativa de ella. Entonces, ahora sí, ¿sí? Entonces vamos a tomar la positiva porque es más fácil, la que está arriba, ¿sí? Entonces aquí se meten los rectángulos, ¿sí? El número infinito de ellos, ya sea por arriba o por abajo, como sea, y se toma la sumatoria de todos ellos, y eso te da la integral indefinida, ¿sí? La definida, perdón. Entonces, ¿cuál sería el área? Aquí en este caso. Entonces, el área, ¿sí? De medio círculo, ¿no? De medio círculo primero. Va a ser igual a quién? A la integral. ¿De dónde? De menos. Aquí, perdón. De menos 3 a 4, ¿no? Está correcto. Si la circunferencia, su radio es 5, está correcto aquí. Todos los radios son 5. Y ahora, las ordenadas x igual a menos 3, 1, menos 2, esta. De aquí a aquí, menos 3.
y 4. 1, 2, 3 y 4. Y esta, ¿no? Y está ordenada. Eso quiere decir x igual a menos 3 igual a 4 en todos los problemas, ¿eh? Entonces, el área que nos piden realmente, ¿sí? No es la que yo dije, sino solamente es la limitada, ¿no? Esta, toda esta área. ¿Sí? Porque si los límites nos los dieran de menos 5 a 5, entonces sería toda la circunferencia. Pero los límites no, me los dicen desde menos 3 a 4, entonces nada más es esta parte, esta. Sí, esta. Sí, esta parte, ¿sí? Esta. Entonces, esto es de menos 3. El límite inferior siempre es el menor, que es el negativo. Y el superior pues, tiene que ser mayor, evidentemente. ¿Sí? Y luego ya viene f de x, ¿no? Pero la función, ¿cuál es? F de x es y igual a f de x. ¿Sí? Que es esta. Es la misma. Entonces va a ser ¿quién? Raíz de 25 menos x cuadrada, ¿sí? De x. ¿Sí? Sí, f de x. Ahora, esa función es una función muy interesante, porque ya la vimos también. Fíjense cómo que esa función va a ser una función de la forma, si la voy a poner aquí arriba, esta va a ser una de las reglas de integrales del formulario, va a ser de la forma, ¿quién? De la forma raíz de a cuadrada menos u cuadrada de u. ¿Sí? Esta va a ser de esta forma, ¿sí? Y cuando tenemos esa integral de una raíz directa, ¿sí? De la forma a cuadrada menos u cuadrada, va a ser 1 sobre 2a, ¿sí? La integral de esta, ¿sí? A ver, vamos a ver si aquí me voy a hacer camotes, ¿sí? La voy a poner aquí arriba, ¿sí? Es 1 sobre 2a, 1 sobre 2, este es 1 sobre 2, ¿sí? ¿Quién? U raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Muy bien, ¿sí? Más un medio también, ¿sí? De a cuadrada al coseno de u sobre a más c, ¿sí? Esta va a ser la integral de las fórmulas, ¿sí? Esta va a ser la integral de las fórmulas. Entonces, una vez ya identificada con una integral del formulario, ¿sí? Entonces, pues ya, simple y sencillamente, pues la aplicamos directamente, porque fíjense cómo u cuadrada es x cuadrada, u es x y du es de x. Entonces aquí no tenemos que hacer ninguna modificación sobre du, porque es directa, ¿sí? Y solamente se aplica, lo voy a hacer acá, igual, a ver si me da, sí, igual, ¿sí? Aquí el igual. ¿Sí? Acá sigue. Aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces sería un medio por u, pero u es x, ¿sí? Raíz de a cuadrada menos u cuadrada, pero a cuadrada es 25, menos u cuadrada es x cuadrada, ¿sí? Más 1 sobre 2 también, a cuadrada que sería, si a cuadrada es 25, a es 5, ¿no? ¿Sí? Entonces sería por 5, arco seno de u sobre a sería x sobre 5.
¿sí? Porque u es x cuadrada, u es x, u cuadrada es x cuadrada, a cuadrada es 25, a es 5, ¿sí? Y nada más, ¿no? Bueno, allá sería más c, pero eso es por integral indefinida, pero aquí como estamos con la integral definida, todo esto debe ser evaluado entre menos 3 y 4, ¿no? Así se quedaría la integral definida. Y esto sería igual, ya si sustituyo en el límite superior, ¿sí? Sería aquí en un medio, pero x vale 4, no en el límite superior. Raíz de 25 menos 4 al cuadrado, ¿sí? Luego, más la misma evaluación en el límite superior. Aquí sería 5 medios, ¿no? 5 medios arc seno de 4 quintos. 4 quintos, ¿sí? Esa sería la evaluación en el límite superior. Esa sería f de mayúscula de a. Menos, ¿sí? Menos. Y abro un paréntesis porque es toda la expresión evaluada en el límite inferior, ¿sí? Entonces, menos quién, pues menos lo mismo evaluada en el límite inferior. Menos 1 sobre 2 por x. Lo voy a poner aquí abajo porque aquí no se va a ver, ¿sí? Menos, ¿sí? 1 sobre 2 por x, que sería menos 3, por raíz de 25 menos 3 al cuadrado, ¿sí? Esto es bien importante, ¿sí? Más 5 medios el arcoseno de menos 3 sobre 5, ¿sí? Eso sería. Entonces sería menos todo, ¿sí? Menos todo esto. Porque esta sería la evaluación en el límite superior, todo esto, menos la evaluación en el límite inferior de toda la expresión resultante, ¿sí? Entonces, eso, ¿a qué va a ser igual? Entonces ya hago simplificaciones, ¿no? Estos 4 medios son 2 enteros. Raíz de 25 menos 16, ¿no? 25 menos 16, ¿cuánto es? Son 9, entonces raíz de 9. Más 5 medios por el arcoseno de 4 quintos, pero arcoseno de 4 quintos, ¿sí? Arcoseno de 4 quintos sería el seno inversa, ¿no? Seno inversa. Segunda función, seno inversa de 4 quintos, ¿sí? De 4 entre 5, ¿cierra? Igual. 53.13. Entonces esto es igual a 53.13, ¿sí? Y luego vendría, ya sería esta, ¿no? Luego vendría menos. Esto es 1 medio por menos 3 medios. ¿Sí? Por raíz de 25 menos menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Sí, está correcto. Sería al cuadrado, al coseno de 4 quintos, está bien, menos 1 medio de menos 3. No, aquí sería mal, ¿no? Menos, sí, está bien, menos 3 medios, sería aquello, ¿sí? Raíz de 25 menos 3 al cuadrado, que sería menos al cuadrado es más, sería más 9, menos 9, ¿no? Aquí seguiría siendo menos 9, ¿sí? Y luego más 5 medios, arcoseno de menos 3 quintos. Pero arcoseno de menos 3 quintos
es igual a menos 36.86, ¿sí? Menos 36.86. Bueno, entonces aquí sería, ¿ya? ¿Sí? Menos 36.86, ¿sí? Esa sería la manera en cómo se tendrían que calcular. Y ya, pues con todo eso, voy a borrarle acá. Entonces tendríamos que la integral, ¿no? De raíz de 25 menos x cuadrada de x de menos 3 a 4 sería igual a 2 raíz de 3 raíz de 9 es 3 por 2, 6. Sería 6. Sí, y 5 por 53.3 entre 2. Entonces aquí sería 53.3 entre 2 sería igual a 26.65, ¿sí? Sería entonces más 26.65, ¿sí? Que sería esto. Menos, ¿sí? 25 menos 9 sigue siendo 16. ¿Sí? Y la raíz 16 es 4, ¿sí? Y 4 por menos 3 medios es menos 12 medios. Y menos 12 medios es menos 6. Con ese menos sería más 6, ¿no? ¿Sí? Ya directamente. Más 6. Y luego este sería menos 36.86 por 5 entre 2. Menos 36 menos 36.86 por 5, ¿sí? Por 5, ¿sí? Y todo esto es igual a menos 184.3 y todo eso entre 2 sería igual a menos 92.15. Menos, pero sería negativo, pero en este menos sería más 92.15. ¿Sí? Y ya haciendo, entonces sería 92, aquí no se ve como 92, es 92.15, ¿sí? Y entonces pues ya tendríamos el problema resuelto. $31.6 da. Pero aquí hay una serie de situaciones que habría que analizar, ¿no? Sí. Porque estos son ángulos. Entonces tengo que cambiar los radianes, ¿no? 53.13. Si pi es a 180 grados, entonces 53.13 es entonces es 3.14 por 53.13, ¿sí? 3.14 por 53.13 igual a 166, ¿sí? Entonces aquí sería 6 más, ¿qué? 166.82, ¿no? Ah, no, pero es por 5 entre 2, porque esto nada más sería 166 por 5 entre 2. Oh, ya me hice aquí camotes. Mejor la dejamos para otra ocasión.